Amante Padre Celestial, en tu nombre. Noticia de última hora. El Papa Francisco ahora está muerto. Y este informe ahora está en tendencia en todos los medios tradicionales, junto con las redes sociales. Y hice la pregunta, ya que el Papa ahora está muerto, ¿qué sigue? Y por la gracia de Dios, hoy daré una descripción general. Y en un mensaje posterior, profundizaré mostrándole eventos actuales que cumplen el fin de los tiempos. Se nos dijo que el Papa falleció este fin de semana al lunes. Esto es el disque llamado Domingo de Pascua a el lunes de Pascua. Incluso en la muerte, el Papa está falsificando el ministerio de Jesucristo. De las Escrituras sabemos que según las profecías del fin, el Papa es el principal poder del anticristo en la tierra. Y solo imaginen todas las emociones que pasan por las mentes de las personas en este momento. El Papa ha fallecido en el mismo periodo de tiempo en el que están celebrando la muerte, entierro y la resurrección de Jesucristo. Mientras yo no promuevo el disque Pascua, porque la celebración de Pascua es pagana y atea, y cubrí eso este fin de semana, este sábado pasado, en 2 mensajes, y ellos están en esta plataforma. Puedes echar un vistazo a eso. Pero de nuevo digo, que incluso en la muerte, el Papa Francisco, el papado, el principal anticristo, está falsificando a Jesucristo, siempre buscando atención. Un poder narcisista. Echa un vistazo a este titular aquí. Murió a la edad de 88. El tercer párrafo dice, a las 7:35 esta mañana, el Papa Francisco regresó a la casa del Padre. Nuevamente, eso es espiritismo, porque creen que los muertos todavía están conscientes. Y esta es una alerta de Fox News. Soy Ashley, en vivo de New York. Noticias hombres del Vaticano, especialmente después del domingo de Pascua, con la noticia de que el Papa Francisco ha muerto. El pontífice de 88 años había estado hospitalizado desde el 14 de febrero, cuando fue ingresado en el hospital de Roma después de que un episodio de bronquitis empeoró. Más tarde se reveló de que sufrió de neumonía doble. Ayer las cosas empeoraron cuando el Vaticano dijo que el Papa Francisco estaba en estado crítico después de sufrir una larga crisis respiratoria asmática. El Papa Francisco nació en Buenos Aires el 7 de diciembre. Antes de continuar, permítame decir esto. Yo creo que ellos sabían que en algún momento que el Papa moriría. Y yo creo que es una posibilidad de que indujeron su muerte. El mismo periodo de tiempo en que el mundo se centra en su disque llamado celebración de la muerte, entierro y resurrección. Ahora enfoquemos su atención en el papado. Teniendo simpatía por el Papa. Teniendo simpatía por el papado. Puedes ver cómo esto podría funcionar a su ventaja. Piénsenlo. Echa un vistazo a esto. Los líderes mundiales ofrecen tributos al Papa Francisco. Como puedes ver, la vicepresidenta J.D. Vance fue a verlo este fin de semana, justo antes de que falleció. Me pregunto si ellos y él sabían lo que venía. La página de prensa de la Casa Blanca escribe, descansa en paz, Papa Francisco. Y puedes ver fotos ahí. Esto es del vicepresidente J.D. Vance. Fue un honor reunirme con el Papa Francisco. Ahí está, mis amigos. Este fin de semana. Así que él fue a reunirse con él durante este
Dizque semana de Pascua, tal como expresan las imágenes. Ahora observen lo que está en tendencia ahora mismo en las redes sociales. En el cuadro rojo puedes ver la muerte del Papa Francisco. Y en segundo lugar, puedes ver la palabra y el término anticristo. También están en tendencia. Interesante, ¿correcto? La palabra Satanás también está en tendencia en las redes sociales en este momento. Desde que el Papa ha fallecido, se deben hacer varias preguntas. Y puedo ver a varios de ustedes en la sesión de comentarios ahora publicando sus comentarios. Número 1. Hay varias personas fuera del movimiento adventista y hay algunas dentro del movimiento adventista que estaban predicando que el Papa Francisco sería el último Papa que marcaría el comienzo de la crisis de la marca de la bestia. Sí, la segunda venida de Jesús. Me pregunto, ¿cuál será su respuesta y reacción en este momento? ¿Sería que ellos ahora cambiarían y comenzar a cambiar, revisar sus sentimientos anteriores y declaraciones anteriores para que se ajusten a sus falsas enseñanzas? En segundo lugar, hay uno en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 10, donde hablan sobre el Papa Francisco. Va a ser el último Papa, basado en la profecía de que hay 7 reyes. 5 han caído. Uno es, el otro aún no ha llegado. Pero cuando Él venga, Él continuará por un corto tiempo. Y luego habla del 7 y del 8. Y todos están conectados. Me pregunto, ¿qué comenzarán ahora a enseñar y compartir? Ya que el Papa ha fallecido. A continuación, algunas personas dirán, aquellas que son críticas y cínicos, bueno, dado que el Papa ha fallecido, esta es una evidencia principal de que no se aplicará pronto una ley dominical. Eso significa que tenemos mucho más tiempo. Tenemos más tiempo. Déjame decir esto. Basado en la profecía del fin del tiempo, la marca de la bestia se hará cumplir. Y estamos en ese momento en que se aplicará. Y no se dejen engañar. No sean ingenuos. El Papa solamente es la cara del movimiento. Hay un sistema detrás del movimiento. El Papa puede fallecer, pero la agenda continúa. No hay diferencia de cuando tienes la administración presidencial o los ciclos de presidentes en Estados Unidos. El presidente puede dimitir o puede ser expulsado, no puede postularse para la reelección. Alguien más puede tomar el timón, pero el sistema sigue siendo el mismo. La agenda sigue siendo la misma. Si es demócrata, es la agenda demócrata. Si es un republicano presidente, es la agenda republicana. No olviden que mientras que el Papa Francisco era un jesuita, dicen que el disque Papa Blanco, también hay un Papa Negro. La agenda sigue siendo la misma. Y según la historia y la profecía, es el jesuitismo el que derrocará el protestantismo. Y en segundo lugar, no olviden que es América protestante la que pide esa ley dominical. América protestante. Y es la gente la que exige a sus líderes civiles que hagan cumplir el culto dominical por ley. Los cínicos, los mofadores, paren, deténganse. Por último, en este punto, muchos dicen que el Papa ha morido, no hay ley dominical venidera. Pregunta, aunque el Papa haya murido,
¿Acaso Satanás sigue vivo? ¿Acaso el diablo sigue vivo? Mientras el diablo esté vivo, la ley dominical está cerca. No olviden eso. Ahora, quiero hacer una pregunta. Mientras echamos un vistazo a esto, ¿acaso sabían que algo bajaba por la tubería de aguas residuales? Este es un supuesto documental que se estrena llamado Conclave. Y por supuesto, el tráiler está en la pantalla. Ahora, no voy a reproducir ese tráiler. No quiero recibir un ojo negro por los dueños de eso, pero simplemente quiero decir que salió hace unos meses, hablando sobre el proceso de elegir otro papa para reemplazar un papa muerto, no un papa que ha renunciado, sino un papa muerto. Saben exactamente lo que están haciendo. Y es por eso que yo creo que indujeron la muerte de este hombre para asegurarse de que cayera en este periodo de tiempo. Disque llamado Domingo de Pascua, en el disque llamado Lunes de Pascua, incluso en la muerte, el papado, el anticristo, falsifica a Jesucristo. Resurrección, muerte. ¿Lo ven? Resurrección, muerte. Lunes de Pascua. Dios no lo quiera, es una abominación. Y se nos dice, basados en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, en el Evangelio eterno, debemos advertir al pueblo de la crisis venidera de la marca de la bestia. Eso es versículo 9, versículo 10, versículo 14, el versículo 16. Y también Apocalipsis 13, versículo 15 al versículo 17. Así que todos los que están diciendo, los que dicen, tenemos tiempo, déjame decirte algo, el tiempo casi se acaba. Implementen las 5 claves de supervivencia antes de que sea demasiado tarde. Debo confesar que este no era mi tema por el día de hoy. Y dado que la muerte del Papa es fluida, está sucediendo ahora mismo, voy a reservar algunas cosas en las que ahora estoy pensando y presentaré esas en una presentación posterior. ¿Cuál fue mi tema el día de hoy? Esta mañana, cuando me desperté por la gracia de Dios, voy a compartir con ustedes ahora mismo. Y no son 2 temas separados, por así decirlo, están conectados. ¿Qué tiene en común el papado con los líderes de la Iglesia Adventista de esta organización? ¿Qué tienen en común? Me pregunto, ¿qué dirían todos en el chat? ¿Qué tienen en común el papado y los líderes de la organización adventista? ¿Qué tienen en común? Pongan esos pensamientos en la sección de comentarios ahora mismo. Y luego midamos lo que pongan ahí, por lo que voy a compartir ahora mismo. Para comenzar esta sección voy a decir esto, y por favor no se lo pierdan. Si bien el poder principal del anticristo, su líder ahora está muerto, el espíritu del anticristo continúa. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al versículo 19, las palabras de Dios hablan del anticristo. Y luego dice que hay muchos anticristos. El espíritu del anticristo en muchos anticristos en los últimos días. Entonces, ¿qué tienen en común? Tienen varias cosas en común. Número 1. Ambos poderes están pisoteando el mensaje del santuario de Dios. ¿Qué día? Si solo habláramos del papado. Mientras la misma agenda tiránica del papado está viva y coleando en la organización adventista entre sus líderes.
No hablar de esto último sería una gran hipocresía si estás al tanto de medidas tan draconianas. Aquí es porque tengo licencia para conectar estos dos poderes. Porque la inspiración dice, en Mensajes Selectos, libro 1, página 122, que tenemos mucho más que temer de adentro que de afuera. ¿Acaso el Señor tiene tu atención ahora? Entremos en esto, amados. Escriban estas escrituras. Echemos un vistazo a la agenda del poder del anticristo, la agenda del papado. En el capítulo 8 de Daniel, de hecho, quiero leer esto para ti. En el capítulo 8 de Daniel, mira el versículo 13. El papado es llamado la prevaricación desoladora. Y la Biblia dice que pisotea el santuario. Entonces, ¿cuál es la agenda del papado para pisotear el santuario? Incluso el mensaje del santuario. Te daré una segunda escritura. Y esta encaja con la anterior. Es el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1 al versículo 4. Menciona el papado, que reinaría por 42 meses. Reinaría por 1260 años. Desde el año 568 después de Cristo hasta el año 1798, pisotearía la ciudad santa y el templo de Dios. ¿Está claro ese punto? Muy bien. Te daré una tercera escritura. Y luego llegaré a los adventistas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Perdónenme. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 4. Este tiempo no vendrá a la segunda venida, hasta que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es él? El hijo de la perdición, que se opone y se exalta y se levanta contra todo lo que se llama Dios o lo que es culto de adoración. Así que él, como Dios, se sienta en el tiempo de Dios, mostrándose como Dios. Está pisoteando el mensaje del santuario, el papado. ¿Acaso los líderes adventistas, acaso no también destruyen el mensaje del santuario? Ahí es donde voy ahora. Y es por eso que en el título de la miniatura ves estas palabras. El Papa está muerto. ¿Qué sigue? Los antiguos líderes adventistas promueven las mismas herejías para destruir la iglesia remanente de Dios. Amados, en segundo lugar, ¿acaso no es la agenda? Voy a probar al líder de la conferencia general en breve. Pregunta, ¿acaso no es la agenda del papado unir iglesia y Estado? Háblenme. ¿Acaso han sido los líderes adventistas responsables, culpables de unirse al Estado, promoviendo la hechicería de Babilonia y pisoteando la libertad de conciencia del pueblo adventista? ¿Sí o no? Háblenme en la sección de comentarios. ¿Acaso no tenemos datos? ¿Acaso no tenemos hechos, evidencia para confirmar eso? Sí, con un sí rotundo. ¿Ves mi punto ahora? Entonces, la agenda del anticristo también está sucediendo entre los líderes de la iglesia adventista. Pregunta, en tercer lugar, ¿acaso los líderes del papado promueven el poder real, el poder de reinar como reyes? ¿Acaso no tienen un poder como rey en el Vaticano y en todo el mundo? Sí. ¿Qué pasa con los líderes adventistas? ¿Acaso no manifiestan el mismo poder draconiano que pisotea la libertad de conciencia, pisotea los principios
de la Biblia y el espíritu de profecía. Mi segunda licencia para cubrir lo que estoy hablando hoy es esto. En el libro de Judas, un capítulo, versículo 3, dice que debemos contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Recientemente, algo ha estado en tendencia en el movimiento adventista. Y quiero que todos ustedes pongan esto en el chat. ¿Qué es lo que ha estado en tendencia en los círculos adventistas recientemente? Un ex adventista cantando, un cantante evangelista, disque maestro, llamado maestro, de escuela sabática y predicador dando sermones, renunció a 3ABN, la cadena de transmisión Three Angels. Dejó el movimiento adventista. Se apartó de la verdad presente de la Biblia. Y como resultado ahora mismo, los adventistas son tendencia en varios círculos fuera del ámbito adventista. No mencionaré su nombre nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque no le quiero dar más fama, número uno. Y número dos, no voy a ventilar sus falsas enseñanzas. Porque eso sería el escenario del veneno de cucaracha. Puedes pausar el video y actualizarte sobre el escenario del veneno de la cucaracha. No ventilaré sus enseñanzas falsas. ¿Cómo va a reivindicar lo que afirma como verdad? No quiero tener el escenario del perro que menea la cola. No quiero que esto ocurra. Y como resultado, voy a abordar este punto. ¿Me creerías que las enseñanzas de los antiguos adventistas son en realidad las mismas enseñanzas de los líderes actuales adventistas? Tremendo, tremendo, hermano, cierto. Y eso es la hipocresía, el escenario del perro que mueve la cola. Entonces queremos enfocarnos en los ex adventistas y sus falsas enseñanzas, cuando sus líderes ahora mismo en el movimiento adventista actual, que creen lo mismo. Tremendo. Alerta adventista. Centrémonos en qué agenda y movimiento trae avivamiento y reforma. El ex adventista expresó sus quejas hacia el movimiento adventista. Número uno, él dijo que los escritos de Elena White no tenían autoridad. No voy a ventilar su justificación. Eso es veneno de cucaracha. No haré. Número dos, declaró que ya no cree en el santuario, juicio investigador del santuario, 22 de octubre de 1844. Pausa ahí. ¿De quién es ese espíritu? Ese sistema de creencia lo está utilizando o Cristo o el anticristo. Así que basándose en la Biblia, ¿qué poder pisotea el mensaje del santuario de Dios? Es el anticristo. Así que entonces bien podía el ex adventista unirse a la Iglesia Católica Romana. Babilonia, las hijas del papado. Sí, el mismo espíritu. Pero la triste realidad es que muchos adventistas sostienen la misma enseñanza ahora. Cuando transmití esto hace varios días, hice referencia a Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9, donde la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, lo que los antiguos adventistas, muchos de ellos, ahora están promoviendo, también se abordó
entre 1955 a 1957. Mira tu pantalla ahora mismo. Los primeros dos hombres, izquierda a derecha, parte de arriba. El primero es Donald Barnhouse. El siguiente es el señor Walter Martin. Y puedes leer quiénes son los otros cuatro hombres. Estos dos hombres, en realidad, se reunieron y tuvieron una conferencia con líderes adventistas. Y en realidad dijeron que los adventistas del séptimo día no pueden ser llamados una denominación cristiana, sino una secta, porque ellos creen en estas cosas. ¿Qué cosas? El santuario. ¿Qué cosas? Juicio investigador. ¿Qué cosas? Octubre 27, 1844. ¿Qué cosas? Las escrituras del hermano White son autoritorias. ¿Qué cosas? Que tú puedes obtener victoria sobre el pecado, tú puedes ser perfecto. Y mucho más cosas que yo cubrí en lección siguiente. Hoy me estoy enfocando solo en el santuario. En la pantalla tienes el libro Cartas a las Iglesias, escrita por M.L. Andreessen. Él escribe: la pregunta de mayor importancia, él vivía en ese periodo de tiempo, la década de 1950, era si los adventistas podían ser considerados cristianos. Ahora, él sí es adventista, porque creían en las palabras en el azul. Y por supuesto tienes a la prensa secular, revista Cristianidad Hoy en 1960, mismo periodo de tiempo, publicó este artículo. Las preguntas sobre la doctrina están divididas en el adventismo del séptimo día. Y escribieron, desde la controversia actual sobre la clasificación de los adventistas del séptimo día, ¿acaso son una denominación basada en el cristianismo? ¿O son una secta? Eso es justo ahí, amigos. Eso era lo que nos estaban llamando una secta. Y ellos dijeron que los adventistas respondieron, publicando el libro Preguntas sobre Doctrina. Está justo ahí. Y esto es la Universidad de Andrews. Preguntas sobre Doctrina. Ahora, amados, quiero centrarme ahora en un párrafo de ese libro, Preguntas sobre Doctrina, que fue escrito, publicado por los líderes adventistas, Conferencia General, la División Norteamericana Adventista hasta abajo. Echemos un vistazo al santuario. Ok, de acuerdo. Este párrafo está en la sección 8, llamado Redención Absoluta por la Victoria de Cristo. Escucha lo que dice. Ahora, mientras leo este párrafo, aquellos de ustedes en la sección de comentario, díganme si este párrafo es verdad o es herejía. Dice, esto se vuelve aún más significativo cuando nos damos cuenta de que Jesús, nuestra seguridad, entró el disque lugar santo, santísimo, y apareció en la presencia de Dios por nosotros. Pero no fue con la esperanza de obtener algo para nosotros en ese momento, o en algún momento en el futuro. No. Él ya lo había obtenido por nosotros en la cruz. El sacrificio fue hecho y completado en la cruz. Aquellos de ustedes en la sección de comentarios, ¿acaso esa declaración es bíblicamente correcta? ¿O el caso es incorrecta? Error. Herejía, errónea. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es, amados? Voy a hablar con franqueza. Estas son herejías condenables. Aquí es donde les doy la prueba.
El espíritu del anticristo está entre los líderes adventistas en esta organización adventista. Para aquellos que se unen a nosotros, vuelvan a reproducir el video al principio. Un movimiento principal del anticristo es destruir el mensaje del santuario. A los adventistas son llamados a defender, exaltar, promover, defender el mensaje del santuario. Y sin embargo, nuestros escritos al mundo para descartar, para evadir la etiqueta, todos ustedes son un movimiento de secta. Nosotros degradamos, denunciamos, renunciamos al mensaje del santuario. Ahora, volvamos al párrafo. Observa las palabras en cursiva. Yo no hice eso, ellos hicieron eso. Dice, Cristo entró en los lugares santos. Analicemos ahora, para que no pienses que te estoy dando mi propia opinión, lo que significa lugar santo y lugar santísimo. Ellos dicen que Él entró ahí. Ok, muy bien. Entonces ellos dicen, pero no fue con la esperanza de obtener algo para nosotros en ese tiempo. Entonces que cuando Cristo fue al lugar santo y al lugar santísimo, Él fue ahí no para obtener nada para nosotros, ni para recibir nada para nosotros en algún tiempo en el futuro. No. Cristo ya lo había obtenido para nosotros en la cruz. Pausa ahí. Aquí está, ahora. Si Jesús no recibió nada para nosotros en el lugar santísimo, entonces este párrafo es correcto. Sin embargo, si Jesús obtuvo cosas para nosotros en el lugar santísimo, entonces este párrafo es herejía. Amigos míos, les presento que es lo último. Jesús sí obtuvo cosas para nosotros en el lugar santísimo. Déjame darte Biblia. En el libro de Daniel, capítulo 7, voy a leer ahora. Abra tu Biblia. Esto no es entretenimiento. Ahora sí voy a predicar. Yo no cubro con fachada eventos actuales que cumplen profecía bíblica. Hermano, esto es carne para la mesa del Señor, verdad presente. Esta es la protesta. Esta es la reforma. Este es el verdadero protestantismo. Esto es. Mira lo que esto dice. Voy a hacer referencia. En el 7º capítulo de Daniel, mira el versículo número 8. Menciona el ascenso y la caída de los reinos. Y viene desde Babilonia hasta el papado. Versículo 8. El cuerno pequeño es un papado. 538 a través de 1798. ¿Qué escena se revela en el versículo 9 y versículo 10? El juicio se establece y los libros están abiertos. El juicio se estableció y los libros se abren. Esta es la apertura del juicio. ¿Qué sucedió en algún momento después de 1798? Basado en el flujo del capítulo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Imperio Romano, el papado, cuerno pequeño, versículo 8, versículo 9, versículo 10. La apertura del juicio. Se abren los libros. Algún momento después de 1798, que sabemos que es el 22 de octubre de 1844. Para aquellos que no saben, Cristo fue crucificado en la cruz en el año 31, no 1798, no 1844. Veamos si recibió algo. Vayamos al versículo 13 y 14 ahora. En el versículo 13, Cristo se acerca al Padre, el anciano de días, lo que nos muestra la última vez que lo vimos en el versículo 9 fue cuando se estableció el juicio y se abrieron los libros.
En el versículo 14, pregunta, ¿acaso recibió Cristo algo por nosotros? Versículo 14, y le fue dado a Jesús. Oh, ¿le fue qué? Amén, aleluya. Le fue dado a él dominio, gloria y un reino. Espera. ¿Cuáles tres cosas? Dominio, gloria y un reino. Entonces, basado en esa escritura, ¿acaso Cristo recibió algo por nosotros en el lugar santísimo? Sí. Entonces, esa declaración en la pantalla es una herejía condenable. Ahora, ¿quién escribió eso? Los líderes de la conferencia general. Es una de dos opciones. O los líderes de la iglesia adventista del séptimo día, o ellos son ignorantes de las escrituras, o son parte del engaño del anticristo. Amados, ¿cuál creen que es? ¿Se dan cuenta de que no hay buena respuesta, opción? Porque si son ignorantes y están enseñando herejías, entonces, ¿qué creerían y enseñarían las personas comunes? Si son ignorantes, ¿cómo son líderes? Hebreos 5. Antes de enseñar, debe ser enseñado. ¿Acaso son parte del engaño del anticristo? Observen con atención de nuevo. Miren con atención el mismo séptimo capítulo de Daniel. En el versículo número 19, 20 y 21, menciona nuevamente el cuerno pequeño, el papado. Y el versículo número 22, hasta que vino el anciano de días, el juicio fue dado a los santos, y los santos poseyeron el reino. ¿Cuándo entró Cristo a recibir el reino? El 22 de octubre de 1844, y el reino le será dado después de que su obra sacerdotal haya llegado a su fin. Lo mismo se repite en el versículo 25, el cuerno pequeño. ¿Qué reinaría por tiempos y medio tiempo? 1260 años. 538 a 1798. Y el versículo 26, versículo 27 dice, y el reino y el dominio y la majestad del reino serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Cristo lo recibió por ellos cuando fue al lugar santísimo. Déjame ir a la sección de comentarios aquí. Déjame ver lo que estás escribiendo. Eso es poderoso. Maravilloso. Y amigos, fíjense. 2 más pruebas para confirmar que esto fue así. Perdón. ¿Recuerdan en Lucas 12 y versículo 32 y versículo 36? Cristo prometió a los discípulos, déjame darte el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que no pienses que es solo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Lucas 12, versículo 32 hasta el verso 36, Jesús dice, te voy a dar el reino. Muy bien. Y el versículo 37 dice, tú son como hombres que están velando el regreso de tu maestro, cuando él venga de las bodas, venga del matrimonio. Ok, muy bien. Entonces Cristo fue al cielo para casarse con algo. ¿Con qué fue para casarse? El matrimonio es recibir algo. Como un esposo recibe a su esposa. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Cristo está casado con Nueva Jerusalén. Te doy la Biblia. Esto no es TMC ni entretenimiento. Con la fachada de eventos actuales que cumplen la profecía bíblica, es verdad presente. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 1 al versículo 2. Y versículo 10. La Nueva Jerusalén, la novia, sí, la ciudad del reino,
Cristo recibió eso ¿cuándo? En 1798 y más allá, específicamente en 1844, cuando fue al lugar santísimo. El último. ¿Recuerdas en Mateo 25, versículo 6? He aquí, viene el novio. Cristo es llamado el novio, entonces debe tener una novia. Mira esto. ¿Quién es la novia de Cristo? De nuevo, es la nueva Jerusalén. Y una vez que recibe el reino, entonces está listo para recibir a su pueblo y traerlos a casa, a su reino. Así como un esposo prepara una casa y luego se casa. Después trae una esposa a la casa, lo mismo. Juan 14, 1 al versículo 3. Ahora mira esto. En el versículo 10 de Mateo 25 dice, cuando ellos pasaron, fueron a comprar. Vino el novio y los que estaban listos entraron a las bodas. La puerta se cerró. La puerta se cerró. El matrimonio, amados, mira esto ahora. Eso es Mateo 25. ¿Acaso Mateo 25 nos da un periodo de tiempo para el matrimonio? Sí. Y no es el tiempo de la cruz. Tremendo. En Mateo 25 da señales, el gran terremoto, señales en el sol, 1780, señales en la luna, 1780, señales en las estrellas, 1833, sí. Y luego dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Mateo 25 está vinculado a Mateo 24 y Mateo 24 nos da el periodo de tiempo de este matrimonio. Es en algún momento después de la caída de las estrellas en 1833. Miren sus comentarios. ¿Alguna vez has pensado por qué Cristo entró al Padre para recibir su reino en 1844? ¿Por qué el reino? Porque el reino que le dio a Adán y Eva se le entregaron a Satanás cuando Adán pecó. Eso es Lucas capítulo 4. Eso es lo que dijo Satanás. Y es por eso que Satanás le dijo a Cristo, mira los reinos, la gloria de ellos. Todo esto te daré si caes y me adoras. ¿Al caso Cristo recibió el reino en la cruz? Perdón. Entonces esta declaración es herejía. Perdón, hermanas. Llevamos esta declaración a su destino final. Amados, ya que dicen que Cristo recibió todo en la cruz y que no recibió ni obtuvo nada para nosotros en el lugar santísimo o en el lugar más santo del santuario celestial, entonces por esa declaración te están diciendo que el lugar santo y santísimo son simplemente figurativos, porque todo lo que Cristo recibió, Él lo recibió en la cruz. Eso es una destrucción de la Biblia. Miren esto. Te daré uno más. No se pierdan esto. ¿Qué otras 3 cosas recibió Cristo en el lugar santísimo? Dominio, gloria y un reino. Vayamos al número 1, dominio. ¿Por qué es que Cristo tendrá que recibir dominio? ¿Por qué? Porque le dio a Adán dominio. En capítulo 1 de Génesis y versículo 28, pero que cuando Adán pecó, Satanás tenía dominio. Eso es todo. Así que Cristo fue al lugar santísimo. Eso es, amigos. Octubre 22 de 1844, para recibir dominio, para asegurar que podamos recibir la victoria sobre el pecado. La cruz del Calvario fue el primero de 2 pasos. Miren esto. Número 3. ¿Acaso Cristo recibió también la gloria en 1844?
22 de octubre, sí lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué gloria? Verán primero, amigos, gloria. Gloria es sinónimo de la imagen de Cristo. Permíteme confirmar eso. Segunda de Corintios 3 y versículo 18. Todos nosotros, con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, incluso por el Espíritu de Dios. En el capítulo 1 del Génesis, versículo 26 y el versículo 27, Dios hizo al hombre y a la mujer a su propia imagen, gloria. Pero cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa gloria. Y Cristo no la aseguró en la cruz. La Biblia, no mi opinión. La Biblia, no Elena White. Ustedes mofadores, cínicos y escarnecedores. La Biblia dice, a veces, en algún momento después de 1798, cuando se estableció el juicio y se abrieron los libros, Él entró para recibir dominio, gloria y un reino. Mira esto ahora. Vamos a borrar el pecado. Entonces, una vez que recibimos el dominio y la gloria, la victoria sobre el pecado, ¿qué puede hacer Cristo con nuestros pecados rendidos? Él ahora puede borrarlos. Vean esto, aquellos de ustedes que están en vivo en la sección de comentarios, háblenme. ¿En qué departamento del santuario celestial es que sucede el borramiento de pecados basado en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sobre el servicio del comentario? Tienes dos opciones. ¿Será que el borramiento de pecados tiene lugar en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? No vamos a perder tiempo. En el lugar santísimo. La purificación del velo, la purificación del santuario, el borrar de pecados. Eso significa que si Cristo no fue al lugar santísimo a recibir dominio, gloria y un reino, y nosotros la recibimos, no podríamos haber tenido nuestros pecados borrados. Pero basados en los líderes de la Conferencia General, ellos dicen que Cristo recibió nada para nosotros, obtuvo nada en el lugar santísimo y lugar santísimo y lugar santo. Eso significa que el borrar del pecado tuvo lugar en la cruz. Eso es lo que esa declaración significa. El borramiento de los pecados tuvo lugar en la cruz. Esa es casi una herejía satánica condenable. Eso es, alerta adventistas. Eso es peligroso. Y eso conducirá a una vez salvo, siempre salvo. Teología falsa. No me tomaré el tiempo ahora para explicar eso. Aquí está M.L. Anderson dándonos una imagen de esta herejía por parte de los líderes de la Conferencia General. Él escribe en el libro Cartas a las Iglesias. Él escribe: Cristo aparece en la presencia de Dios para nosotros. Él suplica, pero no consigue nada. Porque durante 1800 años suplica y no consigue nada. ¿Acaso Cristo no sabe que ya lo tiene? ¿Acaso nadie informará a Jesús que es inútil suplicar? Él mismo no tiene, entre comillas, esperanza de conseguir nada ahora, ni en ningún momento en el futuro. Y sin embargo, Él suplica y sigue suplicando. ¡Qué espectáculo para los ángeles! Y esto se representa como enseñanza adventista del séptimo día. Este es el libro que fue y tiene la aprobación de los líderes adventistas del séptimo día.
Y este libro se le envió al mundo para mostrar lo que Andreasen escribe, que Dios nos perdone. ¿Cómo podemos estar delante del mundo y convencer a alguien de que creemos en un Salvador que es poderoso para salvar? Cuando, cuando, cuando nosotros lo estamos presentando a Él como suplicando en vano ante el Padre. Este es el libro por M.L. Anderson, Cartas a las Iglesias. En protesta al libro Preguntas sobre Doctrina. Llegaré a este ahora. Estas son preguntas sobre doctrina por parte de los adventistas. Adventistas preguntando, cuestionando sus propias doctrinas. Echen un vistazo a esto. Esto es herejía. Ahora, el hermano White escribe, el enemigo traerá teorías falsas, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos en los que habrá un apartamiento de la fe. Amados, apartarse de la fe significa apostatar. Aquí está el momento de que el perro mueve la cola, distracción. Así que no, aquí estamos enfocándonos. No diré su nombre, ni el de él ni de otros, pero más recientemente, el ex cantante adventista de 3ABN, el ex adventista del séptimo día. Él se ha apartado de la fe. Pero ¿qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con los líderes del movimiento adventista? Ellos se han apartado de la fe. Tremendo, tremendo. La hermana White dice, y la Biblia lo confirma. Por cierto, la Biblia dice, la hermana White lo confirma. Observa cuidadosamente. La escritura, que es ambas, tanto el fundamento como pilar central del movimiento adventista, es Daniel 8 y versículo 14, que llegó a su fin el 22 de octubre de 1844, el juicio investigador. Si reinterpretas y destruyes este mensaje, tú destruyes la verdad. El movimiento adventista del séptimo día es iglesia remanente de Dios, lo que significa que tienes líderes adventistas del séptimo día que se hacen pasar aparentemente por adventistas del séptimo día, pero no lo son. Son lobos, lobos con piel de abeja. Este es el anciano Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General. Aquí es porque voy a reproducir esta declaración de su reunión de primavera de hace unos días. Porque el anciano Wilson dijo que son ministerios independientes quienes no quieren trabajar con nosotros, líderes de la Conferencia General de la organización. Antes de comenzar el video, permítame decir esto como prefacio. ¿Pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? ¿Puede acaso haber, disque llamado entre comillas, dependencia recíproca cuando no creemos lo mismo? ¿Se unirá Elena White con algún líder adventista que destruye nuestro fundamento y pilar central? Un rotundo no. ¿Al caso Moisés, Elías, Juan el Bautista, Cristo en su ministerio terrenal, Jeremías, acaso se habrían unido con cualquier supuesto líder que se hace pasar por el movimiento de Dios como si fueran culpables de destruir el fundamento y el pilar central de nuestro movimiento? Lo que en última instancia conduciría
a engañar y destruir almas? La respuesta es un rotundo no. Y sin embargo, nos llaman independientes y por extensión, vástagos, disidentes, no adventistas. Aquí está el apóstata y dirá más. Hay organizaciones que se llaman ministerios independientes y puedes encontrar una gran variedad de ellos en todo el mundo. Personas que simplemente tienen sus propias ideas, quieren impulsar una agenda, idealmente no quieren trabajar de cerca con una iglesia. Por iglesia él se refiere a la organización adventista. Nuevamente, ¿pueden dos trabajar juntos a menos que estén de acuerdo? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo es que un hombre y una mujer son marido y mujer? Uno. ¿Cómo son uno? Son uno según sus votos matrimoniales. Son uno según el pacto que firman, según las escrituras. Yo digo que sí, por la gracia de Dios, para honrar los principios de este pacto. Cuando un marido rompe el pacto, ¿pueden trabajar juntos? Sígueme aquí. No. ¿Pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? A continuación, ¿cómo somos uno con Cristo? Al aceptar los principios del pacto, la verdad presente, la obediencia amorosa a los mandamientos, el mensaje del santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gran conflicto, gran conflicto. Página 45. Si la unidad solo se pudiera asegurar mediante el compromiso de la verdad y la justicia, entonces, que haya diferencia e incluso guerras. Ahora, después que se publicó el libro Cuestiones sobre Doctrina, después de que fue publicado por adventistas, ¿saben qué dijeron los evangélicos de Babilonia acerca de la iglesia adventista? Ellos dijeron que ahora habían redimido al pueblo adventista. ¿Qué? Espérame, ¿qué? Ellos dijeron que ahora han redimido a nosotros. En el contexto, si digo, por la gracia de Dios, que te ha redimido para Él, eso significa que eres salvo de donde sea que hayas venido para venir aquí. Ahora ellos dicen, ustedes adventistas son parte de nosotros. Mira esto. Esta es la enciclopedia adventista del séptimo día. Enciclopedia, ¿eh? Alerta adventistas. Y están citando a Martin y Barnhouse, los apóstatas pentecostales evangélicos. Dice, en septiembre de 1956, ¿cómo se prometió a las conferencias? El señor Barnhouse, Donald, publicó su nueva evaluación de los adventistas del séptimo día en un artículo de la revista titulado ¿Son cristianos los adventistas del séptimo día? Dice, lamento que hubieran sido citados un grupo muy difamado de creyentes sinceros. Fin de cita. Dice, y él ahora los reconoce como hermanos redimidos y miembros del cuerpo de Cristo. Fin de cita. Ahora ellos deben ser considerados de manera muy diferente de, entre comillas, otros herejes, tales como los testigos de Jehová, los mormones y cristianos científicos. Ahora, una breve aclaración. Yo no exhorto ni me promuevo ni suscribo a esos tres grupos, testigos de Jehová, mormones o científicos cristianos. Pero fíjate, según ahora nos han redimido ellos. ¿Por qué así? Porque en el libro Preguntas sobre Doctrina
Nosotros denunciamos el mensaje del santuario. Aquí está, justo aquí. Este es M.L. Anderson. De ese momento, respondiendo, dice, después de citar nuestros pilares de fe, palabras rojas, estas doctrinas que los evangélicos habían llamado disque el fenómeno psicológico más colosal para salvar apariencias, almas en la historia religiosa. Dice, y así las habían denominado en su revista llamado Eternidad. La misma, en 1956, son adventistas del séptimo día. Entonces lo que están diciendo es que nosotros nos inventamos 22 de octubre de 1844 para salvar las apariencias. Y ahora hemos denunciado 22 de octubre de 1844. Así que ahora somos redimidos ante los evangélicos. Déjame cantar esa canción. Bueno, las palabras que dice, somos redimidos por la sangre del Cordero. Pero ahora somos redimidos por babilónicos. En vez de adventistas del séptimo día, redimiendo babilónicos o el pueblo de Dios de Babilonia, su pueblo profeso. Miren aquí, amigos, miren aquí. Eso es porque Desmond Ford declaró en 1980, observen las fechas, la Universidad de Andrews rechazó el 22 de octubre de 1844, está justo ahí. Ellos no lo han enseñado en sus seminarios teológicos, ¿lo ven ahora? Los escritos de la hermana White no son inspirados comentarios. Todo está basado en 1955, 1957. De ahí viene todo, hermanos. Antes de continuar, me encantan las fechas, me encantan los números. Es parte de nuestra ADN adventista del séptimo día. Es parte de nuestro movimiento adventista. ¿Alguien puede sumar estos números? Basándose en la Biblia, 40 años representan una generación. Miren esto. La hermana White murió en 1915, ¿correcto? ¿Qué es 1915 más 40? En el chat, ¿qué es eso? ¿Y qué sucedió en esa fecha? 1915, una generación después de que muriera el mensajero inspirado del Señor. ¿Qué sucedió en 1955 a 1957? ¿Lo ven ahora? Lo ven. Diré más sobre eso. Un rechazo a nuestro fundamento. Y es por eso que el Salmo 11 dice, si se destruyen los cimientos, ¿qué harán los justos? Continuemos. Puedes pasar el video y leer eso en las creencias fundamentales en las que llegaré en breve. Ahora bien, es interesante cómo los actuales líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día votaron y aceptaron la votación sin protestar a partir de entonces, sin retirarse de esa votación de la Iglesia Mundial. Que los escritos de la hermana White, ¿sabes qué? Déjame ponerlo en la pantalla. ¡Uf, tremendo! Los escritos de la hermana White pueden enriquecer, pero no pueden definir nuestra fe. Tremendo, hermanos, tremendo. Miren esto, tremenda apostasía. Miren la hipocresía, hermanos, tremendo. Sin embargo, durante lo que se llamó la pandemia, ¿qué sucedió? Los mismos líderes de la conferencia general usaron los disque llamados escritos de la hermana White, no sus escritos, pero dicen que la hermana White dijo, está bien aceptar la hechicería de Babilonia, sí, la brujería de Babilonia, pero votaron como una iglesia mundial. Tremendo. En 2005, está justo ahí, D.E. Robinson, y en 2005 dijeron sus escritos no pueden definir nuestra fe y práctica
Eso es puro engaño, hermanos. Y aquí es donde voy con esto, amigos. Amados, queridos hermanos, entonces ellos dicen una cosa, pero cuando llega la crisis, ellos publican otra cosa. Pura hipocresía, hermanos, apostasía, alerta adventistas. Muy bien, todos ustedes, no quiero que se pierdan eso, no se pierdan esto. Entonces, en las 28 creencias fundamentales, su credo, sí, porque es credo de ellos, no credo mío, mi credo es la Biblia. ¿Captaron? La Biblia es mi credo, no 28 creencias. Ok, muy bien. En ese credo de ellos, la organización adventista, ellos escriben palabras para exaltar los escritos del hermano. Sin embargo, después, en 2005, ellos votaron para degradar su autoridad. E incluso en las 28 creencias fundamentales, cambiaron las palabras y el significado de su autoridad en el movimiento. No olviden eso, tremendo. Aquí es donde voy con esto. Algunos críticos que han visto esto, lo están viendo y lo verán. En hora en adelante dirán, Pastor Enríquez, ¿sabías que en las 28 creencias fundamentales hay una creencia fundamental basada en el santuario? ¿Sabías que en las creencias fundamentales, sabías que exaltamos el mensaje del santuario? Eso tal vez puede ser cierto, sería mi respuesta. Pero cuando llegó la crisis, en 1855, ¿qué sucedió? Los líderes de la iglesia adventista escribieron un conjunto diferente de declaraciones que contrarrestaron las creencias fundamentales. Tremendo. ¿Ven mi punto ahora? Ahora, yo sé que uno vino después del otro, pero déjame darte uno que es mucho más actual. En las 28 creencias fundamentales, ¿acaso existe una creencia fundamental de la organización adventista en torno a la salud? Sí. En torno al cuerpo, sí. Tu cuerpo es un templo. Debes mantener tu cuerpo sano. Pero cuando llegó la crisis de la peste, ¿qué sucedió? Los líderes adventistas publicaron algo llamado la Declaración de Reafirmación en octubre de 2021, declarando que no tenemos ninguna razón teológica ni razón bíblica para no tomar la hechicería de Babilonia, la mordida de la hechicería de Babilonia, el veneno de Babilonia, la brujería de Babilonia. Ya saben de qué hablo, alerta adventistas. Esta declaración de reafirmación en la peste superó todo lo que estaba escrito en las 28 creencias fundamentales. Tremendo. ¿Tengo tu atención ahora? Hipócritas. ¿Acaso el Señor, acaso Cristo tiene tu atención ahora? Amados, algunas personas también van a decir, siempre que presento algo, simplemente presento respuestas a los cínicos y críticos de inmediato. Algunos dirán, pastor, ese libro fue escrito en 1957 por los adventistas llamado Preguntas sobre Doctrina. Si ellos habían enunciado lo que creían en los 50, ¿por qué se volvió a publicar el libro? Miren su pantalla. Fue vuelto a publicar en 2003. Esto es Adventist News Network, la principal plataforma de los adventistas del séptimo día. Esta es la plataforma principal que publica la Iglesia Adventista. ¿Qué dice el titular? Iglesia Mundial dice, vuelve a publicar preguntas sobre doctrina. Dicen que este libro se vuelve a reimprimir. Tremendo. Está justo ahí, amigos. Pruebas, evidencia. Mírenlo. Dice, en la división interamericana, NAD, justo ahí,
pensamiento sobre la reedición del libro Preguntas sobre Doctrina en el 2004. Pregunta por qué volverían a republicarlo si no creen en eso. Pura hipocresía, hermanos. Amados, voy a poner un clavo en su ataúd. Yo creo esto. El libro Preguntas sobre Doctrina fue publicado y republicado para pacificar tanto a los adventistas del séptimo día y a la gente en Babilonia. Déjame explicar. Entonces, en el libro Preguntas sobre Doctrina, ellos escribieron y esparcieron suficientes palabras para hacer creer a los adventistas del séptimo día que los líderes de la organización todavía creen en el 22 de octubre de 2044. No, de 1844, perdón. Pero en el mismo libro, Preguntas sobre Doctrina, escriben y esparcen otras declaraciones para satisfacer a Babilonia y decir, nosotros no creemos que nada está pasando literalmente desde el 22 de octubre de 1844, porque Cristo no obtuvo nada para nosotros desde la cruz. Es para pacificar a ambos grupos. Es engaño. 2 puntos. ¿Cómo llamaríamos a una persona, aquellos de ustedes que están en vivo en la sección de comentarios, cómo llamaríamos a una persona que intenta aplacar y pacificar ambos grupos que están en desacuerdo doctrinalmente y basados en la práctica? ¿Cómo llamaríamos a esa persona? Según las escrituras, esa persona es tibia. ¿Y qué dice Cristo que hará con aquellos que son tibios, que están lucrando, que están jugando con la Biblia? La Biblia dice que Él los escupirá de su boca. Eso es. Entonces, ¿qué hará Cristo con estos líderes adventistas? ¿Acaso han renunciado públicamente? No. Ellos reimprimieron el libro Preguntas sobre Doctrina. Se doblegaron. Así que ahora tienen creencias fundamentales por un lado. Pero recuerda, ¿quién va a desafiar nuestra fe? Los hombres del mundo. Así que cuando vengan a nosotros, tú crees en esto, crees en aquello. Nosotros entonces diremos, bueno, no nosotros, los líderes adventistas entonces dirán, nada que ver, olvídalo, no importa. Encontramos algo similar en 1950. Tremendo. Y esto es lo que nosotros creemos. ¿Lo ven ahora? Esto es lo que nosotros creemos. El espíritu del anticristo está entre nosotros. Ahora, déjame llevar esto un paso más allá. En el mismo periodo de tiempo de los años de 1950 y 1957, predicador, es obvio que no todos estuvieron de acuerdo con las herejías de los líderes de la Conferencia General. La mayoría estuvo de acuerdo con los líderes de la Conferencia General, porque recuerden que los líderes de la Conferencia General son nuestros disque reyes. Tienen el poder de un rey sobre los adventistas. Cualquier cosa que ellos digan tenemos que aceptar, según. Pero como puedes ver, M.L. Anderson estaba protestando. ¿Acaso estoy promoviendo todo lo que M.L. Anderson enseñó? No. Esto se basa en el contexto. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron líderes adventistas? Walter Martin y Donald Barnhouse. ¿Qué fue lo que ellos dijeron sobre los pocos fieles adventistas que todavía estaban promoviendo el santuario
el lugar santísimo, 22 de octubre de 1844. Amados, algunos de ustedes no van a creer esto. Ellos nos llamaron lunáticos. Tremendo, tremendo. Alerta adventista. Nos llamaron irresponsables, salvajes. Déjame leerte esto. Aquí en tu pantalla, aquí están las pruebas. En Alerta Adventista siempre hay pruebas. Aquí está la revista llamado Ministerio por parte de los evangélicos. Y ellos publicaron lo que sucedió en los años 50. Mira lo que ellos pusieron aquí. Esto es etapa 4. Dice adventismo en tensión teológica. Escriben los evangélicos y mencionan arriba. Dice que son cristianos adventistas del séptimo día. ¿Serán que son cristianos? Salta hacia abajo. Cuadro rojo dice Anderson, Barnhouse. Anderson, adventista. Barnhouse, babilónico. Públicamente relegaron a M.L. Anderson y su teología a la disque franja lunática. ¿Cómo nos llamaron los lunáticos? ¿Cómo llamaron a los fieles lunáticos? Nos llamaron franja lunática del adventismo e infirieron que Anderson y los de su tipo eran similares a los irresponsables de ojos desorbitados que son una plaga. Ellos nos llamaron una pestilencia. Ellos nos llamaron un tipo de pestilencia. Nos llamaron pestilencia. Muy bien, continuemos aquí. Una plaga. Eso se encuentra en todos los campos del cristianismo fundamental. Nos llaman una plaga. Tremendo, amigos. Tremendo, tremendo. Amados, ¿acaso eso no es similar a lo que escribió el hermano White? Cuando nosotros somos fieles a los estándares de Dios, entonces, ¿cómo nos llamaron? ¿Cómo fue que nos llamaron? Los líderes adventistas del séptimo día de la organización, que nos llamaron una franja lunática. ¿Qué es una franja? Los desterrados, aquellos en la periferia, no los que están adentro. ¿Y qué fue lo que Ted Wilson dijo? Somos independientes. ¿Lo ven ahora, mis amigos? Es el mismo espíritu hoy, en la reunión de primavera, que estaba presente en la década de 1950. Está claro. Somos independientes, somos vástagos. Somos desterrados, somos lunáticos, somos fundamentales, extremistas, fundamentales. Imaginen eso. Eso es lo que dice el hermano White. Ellos eran los que eran mundanos. Basados en esta declaración y el contexto, eran los mundanos, junto con los hombres de Babilonia. Cuando alcancemos los estándares de Dios, los mundanos considerarán a los adventistas del séptimo día como extraños, singulares, rectos extremistas. Amados, en este segmento, a medida que estoy llegando al cierre, en este segmento quiero decir esto. Quiero pintar una imagen claramente, para que no haya ambigüedad. Algo está sucediendo entre nosotros que no nos damos cuenta. Los líderes adventistas, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos en apostasía, están diciendo que si no seguimos su agenda, somos independientes. Fíjense, entonces no somos adventistas del séptimo día. Déjame darte un ejemplo. ¿Tú recuerdas en el tiempo de la peste? El líder de la conferencia general dijo que no hay razón bíblica para que ningún adventista abjure, rechace la hechicería de Babilonia.
¿Sabes lo que significa esa declaración? Significa esto. Como líderes de esta organización, esta es nuestra postura. Y los adventistas del séptimo día estarían de acuerdo con los líderes organizaciones. ¿Cómo podría haber una organización si la gente no cumple con los líderes? ¿Cuánto tiempo florecería una corporación y un negocio? ¿Cuánto tiempo florecería una familia? Piensen, mis amigos, piensen. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que los líderes adventistas han puesto por escrito, entonces no estás de acuerdo con los líderes adventistas. Ese es el primer paso. Y si no estás de acuerdo con los líderes adventistas, entonces ¿quién eres? No eres un adventista del séptimo día. Mira esto ahora. Diop ha declarado públicamente, junto con Ted Wilson, que no vamos a infringir la autoridad estatal. Ese es el espíritu del papado, uniendo iglesia y Estado y pisoteando tu libertad de conciencia. Continuemos. Y Ganun Diop dijo, si cometes una falta contra tu patrón, contra tu corporación, nosotros no vamos a defenderte. ¿Saben por qué? Miren esto. Solamente vamos a defender a aquellos que estén de acuerdo con nuestras declaraciones de política. Así que, si tú no estás de acuerdo con nuestras declaraciones de política, tú no eres un adventista del séptimo día. La peste es un escenario actual que estoy usando para confirmar lo que sucedió en 1955 y 1957. Los hombres de Babilonia dijeron, ahora hemos redimido a los adventistas. Y los pocos que aún se aferran a esas enseñanzas, ellos son una bola de lunáticos. ¿Ven mi punto ahora? Son unos lunáticos irresponsables. Son una plaga para el movimiento adventista. Son una plaga para nosotros, los hombres del mundo evangélico. Tremendo. Ahora, observa con atención. Ahora, ¿qué tal si el pueblo de Dios, los pocos, estaban siendo procesados por su fe en 1955 y 1957? ¿Qué es lo que hubiesen hecho los líderes adventistas? Ponlos en la pantalla. ¿Qué habrían hecho? Pregunta que merece una respuesta. ¿Qué habrían hecho? ¿Habrían defendido a la disque bola de lunáticos? Y para defenderlos, ¿qué dirían los evangélicos? ¿Ven mi punto ahora? Eso significa que los líderes adventistas estaban dispuestos a llamarnos independientes para poder ser uno con Babilonia. Señor, ten piedad. ¿Cómo es? Así fue. En 1955 estaban dispuestos a unirse a Babilonia y llamarnos una plaga, llamarnos lunáticos, llamarnos vástagos, disidentes. ¿Qué llamaron a Cristo y a Juan el Bautista? ¿Cómo llamaron a Elías? Oh Señor, ten piedad. ¿Lo ven, mis amigos? ¿Lo ven? Claro, correcto. Justo como dijo Ganun Diop, ve esto ahora. Esas son tus declaraciones para probar todo lo que acabo de decir en este segmento. Dicen que no hay fundamentos bíblicos para rechazar la hechicería babilónica. Está justo ahí. Y si no estás de acuerdo con esto, no eres adventista del séptimo día. Nosotros en la conferencia general hemos sido acusados. Dicen que los adventistas no tienen libertad de conciencia. Sin embargo, escuchen, eso no significa que la iglesia tiene que defender a la persona
Amados, voy a alguna parte con esto, y aquí es donde él dice que no infringirán la autoridad estatal. Avancemos de eso. No tengo tiempo para eso. Aquí es donde voy con esto, mis amigos. ¿Se dan cuenta de que la hermana White escribió en el libro Gran Conflicto? Y Jesús escribió en Mateo 24 y Lucas 21. En los últimos días, su pueblo serán traídos ante los gobernantes del mundo para defender lo que ellos creen. Eso es Biblia, ¿correcto? Y la hermana White dice, que habrá cambios entre los líderes adventistas. ¿Sabías a quién llamamos un cambio en lenguaje coloquial? Habrá traidores, traicioneros, y la hermana White dice que viene de aquellos que una vez creían en el mensaje de los 3 ángeles. Está justo ahí en la pantalla. Avancemos, no leeré todo. Y luego ella dice, cuando el pueblo de Dios es traído ante los tribunales, son sus antiguos hermanos, que serán sus enemigos más acérrimos. Ellos se convertirán en los agentes más eficientes de Satanás. ¿Para qué? Para agitar a los gobernantes contra nosotros. Y eso es lo que hicieron en 1955, 1957. Exactamente, tremendo, hermanos. Eso es lo que hicieron durante la peste con la hechicería. ¿Sabes lo que es sorprendente? Para asegurarte de que esté este punto clave y deje un sabor duradero sobre tu lengua, tus papilas gustativas, déjame hacer un prefacio en el punto, con una pregunta, con una respuesta. ¿Cuáles son las 3 aplicaciones principales de templo y santuario en la Biblia? Las 3 principales aplicaciones para templo y santuario en la Biblia. Díganme. No gastemos tiempo. Así que tenemos el santuario terrenal, Moisés, así sucesivamente, Salomón. Tenemos el santuario celestial y tenemos el santuario del cuerpo. Mira esto. Salud, ¿correcto? El cuerpo. ¿Qué doctrina fue denunciada y rechazada por los líderes adventistas en 1955 y 1957? El santuario celestial y terrenal. Ese mensaje, ¿ven eso? Y entre 11 de marzo de 1920, 11 de mayo de 1923, ¿qué santuario rechazó? Ted Wilson, Ganun Diab, Mark Finley, Alex Bryan, líder adventista, todos los líderes de la conferencia general en sus juntas y uniones. ¿Qué santuario fue el que rechazaron? El santuario del cuerpo. Tremendo. Espero, anhelo, que eso deje y dejará un sabor duradero en tu lengua. Vienes aquí por sustancia, comida, correcto, alerta adventista. Vamos a terminar con esto rápidamente. ¿Alguna vez te has preguntado, ya que seremos probados, interrogados ante los gobernantes del mundo, qué estará en el examen? No necesita haber conjeturas y especulaciones al respecto. La verdad por la cual seremos cuestionados será el santuario. Permítanme comprobarlo. ¿Recuerdan en Mateo 16? Vengo a Pedro, Mateo 16. Cuando Cristo le preguntó a Pedro, segundo lugar, ¿pero quién ustedes creen que yo soy? Y Pedro habló por el resto de ellos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aquellos de ustedes en la sección de comentarios, ¿qué significa Cristo? La palabra Cristo significa Mesías. Juan capítulo 1, cuando nuestro Salvador fue bautizado, versículo 40. Cristo es el Mesías. Tú eres el Cristo.
¿Dónde en el Viejo Testamento encontramos Mesías? Es en Daniel 9, verso 24 y 25. Aquellos de ustedes en la sección de comentarios, ¿qué profecía? ¿Qué profecía? ¿Y qué es el que nos trae a 1844? La misma profecía. Ambos combinados con uno. Así que en Mateo 26, cuando Cristo fue capturado, ¿qué pregunta fue hecha de Jesús? Jesús y Pedro, ¿acaso tú eres el Cristo? Mateo 26, anótenlo. Mateo 26, versículo 63, versículo 68, hasta el versículo 75. ¿Acaso tú no estabas con el Cristo? ¿Y qué fue lo que Cristo respondió? Escuchen, mis amigos. Yo repito cosas para profundizar. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en respuesta? Yo no conozco al hombre. ¿El hombre? Pedro negó a Cristo, degradó a Cristo de ser el Mesías a ser solo un hombre. En Mateo 16, ¿quiénes son los hombres? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Tú eres el Cristo. Él no dijo, solo eres un hombre. Dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador. Pero cuando llegó la prueba final del ministerio terrenal de Cristo, no conozco al hombre. Él en la realidad maldijo, no conozco al hombre. Amados, ¿qué fue lo que los líderes adventistas, qué fue lo que hicieron en 1955 al 57? ¿Qué fue lo que hicieron en 2000 y 2023, incluso hasta ahora, al 2025? Dijeron, no conocemos al hombre. Ellos rechazaron la obra de Cristo en el lugar santuario, del lugar celestial. No conozco al hombre. Los escritos del hermano Juan una vez fueron vistos como autoritativos entre todos los aspectos de nuestras vidas humanas. Y iglesia, ahora ella ha sido degradada, minimizada. Ellos dicen que ahora los escritos del hermano White solamente tienen autoridad profética. No conozco yo a la mujer, no la conozco. Sus escritos pueden solo enriquecer, pero no definir nuestra fe y práctica. No conocemos sus escrituras, no conozco el espíritu de profecía, no conozco los testimonios de Jesús. Eso es lo que dijeron. No conozco los testimonios de Jesús, no conozco al hombre. Si tú crees que ese fue el punto, te lo perdiste. Como dijo Pedro, no conozco al hombre. ¿Acaso había algunos hombres espirituales que protestan por la postura de los líderes de la Conferencia General al rechazar el ministerio de Cristo en su lugar santísimo entre 1955 y 1957? ¿Cómo llamaban los líderes de la Conferencia General de ese tiempo y los hombres de Babilonia? ¿Cómo fue lo que ellos llamaron a los fieles adventistas? Un grupo lunático. En otras palabras, también dijeron, no conozco al hombre. Ese es el crescendo. No conozco al hombre. Porque ¿qué fue lo que esos pocos estaban promoviendo? La fundación de nuestra fe. No conocemos a ese hombre, ni a esos hombres, ni la doctrina del santuario. Avancemos ahora al 2020, al 2025, el tiempo de la peste. ¿Qué es lo que ganó un día Peter Wilson? Dicen, espérame, predicador, espérame. No conocemos a esos adventistas. Porque los adventistas siguen la política sobre la hechicería, el mosquito y la declaración de reafirmación sobre la hechicería, sobre
el piquete del mosquito. Así que todos los demás no los conocemos. Tremendo, hermanos. A todos los demás no los conocemos. Tremendo. No conozco al hombre. Fíjense ahora. ¿Acaso algunas de las personas en 1955 y 1957, acaso no tenían sus nombres en un libro de la iglesia adventista local? Vamos, háblenme. ¿Acaso no eran miembros de la iglesia local en 1955 y 1957? Pero cuando Babilonia aplicó la presión, dijeron que estas son lunáticos, estas son plagas, estas son pestilencias en nuestra iglesia y en el mundo. Son irresponsables. Entonces, mientras sus nombres están en el registro de la iglesia, el líder de la conferencia general dijo, no conozco a los hombres. Tremendo, tremendo. Volvamos a la peste. ¿Qué dijeron? Cuando Babilonia, el gobierno dijo, si no sigue nuestra agenda en la peste, no más dinero, no más ganancia sucia. Ok, muy bien, jefe. Muy bien, Babilonia. Lo que tú digas, líder civil. Ok, jesuitas. Se inclinaron, se doblegaron. Y los pocos adventistas, ¿qué protestaron? ¿Qué dijeron? No te defenderemos. No conocemos al hombre. No conocemos a esos adventistas. Pregunta. ¿Al caso la mayoría, todos los fieles en la peste, que rechazaron la hechicería de Babilónica? Pregunta. ¿Acaso la mayoría de ellos? ¿Acaso ellos tenían su nombre en una iglesia local, en una conferencia? Aún así, ¿qué dijeron los líderes adventistas? No te conocemos. Y al igual que ellos dijeron en los 50 y recientemente, no conocemos a estas personas. ¿Qué es lo que Jesús les dirá a ellos? ¿Qué dirá Cristo a ellos en Mateo 7? Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso milagros, salud? ¿Acaso milagros, hechicería? ¿Acaso no hicimos hechicerías en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Acaso cualquier tipo de obra en tu nombre? ¿Qué dirá Cristo? Apártense de mí. No los conozco. Tremendo. Venganza. Venganza es mía, dijo Jesús. Yo pagaré. Jesús, yo pagaré. Ya que dijiste a mi pueblo, no conozco a esta gente, yo os diré a ustedes, no te conozco, apartaos de mí. Trabajadores de iniquidad. Espero que estas lecciones dejen un sabor duradero en tu lengua. Espero y no se olviden lo que hemos cubierto hoy. Porque esto es comida espiritual, no comida chatarra, no Sandy Santos, no ese tipo de prédicas huecas y vacías, no entretenimiento. Déjame darte uno más y me voy. ¿Sabías tú que en las 28 creencias fundamentales que hay un... Espérame. Entonces, cuando los adventistas son interrogados, ¿sobre qué vamos a ser interrogados? ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Por qué te llamas el remanente? ¿Cómo es que los adventistas se vindiquen a sí mismos como la iglesia remanente? ¿Qué profecía deben revelar y enseñar al mundo y a los gobernantes para confirmar que son el remanente? ¿Qué profecía? Son las mismas de Daniel 9, las mismas de Daniel 8, verso 14 de Daniel. Miren esto. Pero ¿qué es lo que dirán los líderes adventistas? ¿Ven mi punto ahora? Basado en esta declaración,
No nos importa sobre creencias fundamentales. Basados en esta declaración, todo está terminado en la cruz. Y nuestro Salvador obtuvo nada y recibió nada para nosotros en el lugar santo y santísimo. ¿Ven cómo se voltearán en contra de nosotros? Y dirán que no nos conocen. Ahora para cerrar. En las 28 creencias fundamentales dice, el credo de ellos dice, exaltamos los escritos del hermano White. Sin embargo, cuando el padre actual del presidente Ted Wilson se paró frente a los tribunales, cortes, tribunales, criminal, esto es lo que está escrito en la pantalla en este momento. Ellos dijeron, ya no somos antipapados. No. Ya no somos antipapados. Y luego él dijo, eso está consignado al basurero histórico. Así que estemos viendo un patrón aquí. Un patrón. Y aún así me quieres apedrar a mí, alerta adventista, cuando estoy conectando los puntos y mostrándote el patrón. Ellos pueden escribir una cosa en su disque credo y libro, pero cuando la presión de Babilonia se aplica, ellos declaran cosas contrarias y hacen cosas contrarias a lo que han escrito. Cristo llamará a esto hipocresía. Mateo 23. Mateo 23 y verso 3. Así que, ¿qué es el gran problema? Debemos contender por la fe una vez dada a los santos. Contender por la fe una vez dada a los santos. Volveré a esto. Permíteme omitir algo de esto. Permíteme cerrar aquí. Ya no quiero escuchar a estas personas. Aquí mero. Dámelo. Escucha lo que esto dice mientras cierro. Vi una compañía, escribe el hermano White, que se mantuvo bien protegida y firme, sin dar muestras, sin dar misericordia, sin dar aprobación, sin dar apretón de mano, diciendo no feliz sábado, mostrando nada de respeto. No vayan a sus iglesias, no van a sus reuniones, sin dar apoyo a aquellos que perturbarían la fe establecida del cuerpo. Dios miró sobre ellos con aprobio. Se me mostró 3 pasos. Primero, segundo y tercero, el mensaje de los 3 ángeles. Dijo mi ángel acompañador. Wow, ay de Ted Wilson. Hay aquellos predicadores de 1950 si no se arrepintieron. Ay, hagan un Diop si no se arrepiente. Ay, de Mark Finney si no se arrepiente. Ay, a los miembros del comité ejecutivo de la conferencia general si no se arrepienten. Ay, del director de la NAD, incluso el que está ahí en Jamaica, el presidente de la Unión de Jamaica. Ay, de los presidentes de la Unión. Ay, de los profesores de teología en la Universidad Andrews, tremendo. Loma Linda. Universidad Southern Adventist, Universidad NSU, Loma Linda, Andrews. Ay de ti, ay de ti, ay de ti. Ay de ti quien moverá un bloque o moverá un alfiler de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia.
El destino de las almas depende de qué, de la manera en que se reciben. Quiero escuchar de ti. ¿Qué punto se destacó hoy de ti, de la lección? 689-777-5198. 689-777-5198. Tremendo, hermanos. ¿Seguimos traduciendo o le paramos aquí? Se alargan mucho las de Enríquez. Se alarga demasiado el pastor. Mis respetos para él, pero no se mide. Yo digo que una lección de 1 hora es suficiente más. No puedo respingar en contra de Dios. Sé que son tiempos solemnes en los que ahora estamos viviendo. ¿Qué puntos te llamaron la atención el día de hoy? Hasta ahí le voy a dejar, hermanos. Bendiciones, alertas adventistas. Que el Señor les bendiga. Sigan orando por este siervo. Sigo en la República Dominicana. Que Dios los bendiga. Oren por este siervo. La protesta continúa. Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por lo que hemos cubierto. Que estos puntos no pierdan la urgencia que exigen. Despierta a tu pueblo y manténnos fieles en estos últimos días. Que podamos implementar las 5 claves de supervivencia. Porque nos damos cuenta de que el espíritu del anticristo está entre nosotros. Manténnos fieles, oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Alerta adventistas. I came in to this 7-Day Adventist message as an adult,